Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a darle una mirada de cómo quedaron las dos grandes potencias vencedoras repartidas por el mundo y sus alianzas estratégicas. Por una parte tenemos Estados Unidos, quien se quedó con gran parte de Europa Occidental y también hizo alianzas estratégicas con Oceanía, gran parte del continente africano y por supuesto América Latina. Sin embargo, se crean organizaciones como la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que hace que Estados Unidos saque sus tropas de América Latina, ya que América Latina no se quiere ver más influenciado por Estados Unidos. Desde aquí entonces hace que Estados Unidos saque todas sus tropas. Otra alianza o otro tratado que se crea es el CENTO, que es el Tratado Central, para que otros estados no sean conquistados. Como se puede observar aquí, estos estados en blanco son estados no conquistados, que tomarán un rol importante dentro de la historia. Por otra parte, tenemos a la Unión Soviética. La Unión Soviética como segunda gran potencia ganadora. La Unión Soviética se toma parte de Egipto, otros estados del continente africano. En su momento, la alianza la realiza con Mongolia, China y Corea. Sin embargo, China tiene diferencias o llega a tener diferencias con la política comunista de la Unión Soviética. Entonces, por una parte tenemos Estados Unidos y toda su alianza de los estados para ser el gran grupo capitalista. Y por otro lado, tenemos la Unión Soviética, donde Cuba se vería influenciado por este pensamiento y llegaría a ser una nueva alianza para conformar el gran grupo comunista. Tiempo después se crearían temporalmente entidades como la SEATO, que buscaban proteger también las conquistas. Les mencionaba sobre estos estados que no fueron conquistados y jugaban un rol importante porque tiempo después harían que Estados Unidos y la Unión Soviética firmaran un tratado, llamémoslo un tratado de paz. Podemos observar acá, si se alcanza a observar, vamos a hablar en la segunda parte de esta exposición, pero en este momento los quiero localizar sobre algunas de las principales posguerras que tuvo en todo el continente. Por una parte tenemos en Cuba, bien llamado el crisis de los misiles, ubicada en este sector. Por otra parte tenemos la guerra de Berlín, ubicada en este sector. También vamos a ver a continuación la guerra de Vietnam. Por otra parte vamos a mirar un poco qué pasó en Israel e Irak con la guerra de Afganistán. Vamos a mirar en América Latina qué pasó con el Estado chileno. Vamos a mirar también qué pasó con la Revolución Cubana. Y por supuesto, vamos a mirar qué pasó. Bien, en esta segunda parte vamos a observar las posguerras y los conflictos que existieron después de haber visto en la primera parte las dos grandes distribuciones que tuvieron las dos grandes potencias, sus alianzas y cómo los pensamientos tanto comunista como capitalista influenciaron a América Latina y parte de Asia. En esta oportunidad vamos a observar lo que pasó en Chile. En Chile, al inicio de la década de 1970, llega el gobierno de la Unidad Popular en Chile, dirigida por el señor Salvador Allende. El señor Allende fue una situación o una elección sorpresiva, tras su política era un poco más socialista, diferente a lo que venían acostumbrados los chilenos. Le tocaba una tarea muy difícil, puesto
que en Chile en ese momento se encontraba en quiebra como quizás muchos de los países de América Latina y por eso el primer reto era mejorar la economía tras este gobierno de la Unidad Popular. Recordemos que todo inició porque Chile era grande distribuidor del cobre y por esta razón pues se forman partidos como el del señor Allende. Más arriba de Chile encontraríamos a Cuba, ubicado también en América Latina. Este país sufriría la llamada Revolución Cubana, comandada por el Che Guevara y por Fidel Castro. Estos dos personajes implantarían en la isla, o más bien sacarían las tropas que tenía en ese momento Estados Unidos, porque recordemos Estados Unidos tenía invadido este país como alianza estratégica, pero este país también estaba con una alianza, o más bien su pensamiento evocaba hacia el comunismo traído desde la Unión Soviética. A través de un encuentro militar, estos dos militares, se les puede decir así, llevan a sacar a Estados Unidos de la isla. Estados Unidos cuida sus intereses y luego, por un triunfo electoral en el año de 1955, es elegido el comunismo como gran partido o el pensamiento que sigue vigente aún en la isla de Cuba. Continuando en América Latina, podemos observar que en Nicaragua también se dio la revolución sandinista. Es llamada así porque iba encabezada del señor Augusto César Sandino. Recordemos que Nicaragua estaba pasando por un momento de enfrentamiento entre los liberales y los conservadores. Por tal razón, logró que Estados Unidos llegara a este país y tratar de conquistarlo. Sin embargo, la oposición obviamente pues asesina al señor Sandino, quedando Nicaragua en una plena desprotección a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de esto, y pues genera una revolución que al final, como vencedora, pues va a ser la señora Violeta Barrios, viuda del señor Pedro Joaquín Chamorro, que también hace parte de esta historia, para que pues se termine el final de esta lucha. Es una lucha del pueblo contra Estados Unidos y obviamente pues por parte de Nicaragua. Sin embargo, no garantizó esta revolución que fuera el final de la lucha política, ni que Nicaragua saliera pues adelante. Simplemente significó que Estados Unidos dejara de conquistarla. Nos vamos ahora de toda América Latina y parte de sus conflictos que se dieron lugar en esta época para llegar hasta Asia y encontrar un conflicto llamaría el conflicto entre Medio Oriente, que sería el conflicto árabe-israelí, y prácticamente nace este conflicto porque el presidente egipcio, el señor Nasser, hacia el año de 1967, lleva a cabo una prohibición por el canal del Suez, que transite hacia Israel. También recordemos que estos países están acompañados de Estados Unidos siempre en estas guerras, que tiempo después Israel, para proteger sus derechos y obviamente sus tesoros, hace que Estados Unidos salga. Sin embargo, esta guerra quedan ganadores el ejército israelí, pues gran parte de eso se da en la Franja de Gaza y la península del Sinaí, que eran pertenecientes pues de Egipcio. Obviamente la muerte incluiría a miles de personas inocentes en estas dos regiones, niños, mujeres. Obviamente se violaba cualquier derecho en este momento.
Pero la guerra no terminó entre árabes e israelitas. Esta guerra continuó. En los primeros meses de ese mismo año, de los años pasados los años 69 hacia los meses del año de 1970, veíamos cómo llegaba la guerra de Yom Kippur. Era una guerra donde la Unión Soviética envió gran parte o pues envió muchos hombres para esta guerra, envió embarcaciones marinas. Era aquí donde la guerra pues se tornaba fría porque tenían enfrentamientos ya con bombas nucleares, tenían ya hombres extremistas árabes que expresaban, digamos, su oposición, eh, digamos, haciendo ya los asesinatos y bueno, la guerra que en ese momento se podía observar. Y ya por último veríamos una guerra denominada la Guerra Especial, que se vería o tendría su lugar en Vietnam. Era una guerra simplemente de conquista por parte de Estados Unidos, ya que en el desarrollo de la misma envió grandes misiles, envió armamento fuerte contra ellos. Obviamente en este país de Estados Unidos existían más los opositores que los que apoyaban esta guerra de conquista, dado que estaban, digamos, atentando contra la propia humanidad también. Era un conflicto humano en la guerra que no tenía nada que ver. Y pues Vietnam era realmente un estado, un país muy pues recién independizado tras verse rodeado por los chinos y por los ingleses. Entonces era muy fácil de que llegara a él cualquier país o cualquier estado a, a conquistarlo. Por esto prácticamente se da esta guerra, tras obviamente el asesinato de varios de sus líderes, de quedar más desprotegidos y del apoyo, sin embargo, pues contaba con el apoyo de la Unión Soviética contra esto, ¿no? Para poder sacar también a Estados Unidos de esas tropas. Estos son los principales enfrentamientos y conflictos que se dan en, en todo el mundo, por así decirlo, en todos los continentes. Por un lado el continente asiático y por otro lado el continente americano, plasmados en este collage, como ustedes pueden observar.